Bien, ahora sí vamos a crear nuestro primer programa en Python. Para esto yo les recomiendo que trabajemos lo más ordenado posible. Es por eso que yo voy a crear un nuevo directorio aquí en mis documentos y le voy a poner el nombre de curso Python. ¿Ok? Fíjense que aquí adentro vamos a guardar todos nuestros programas, todos nuestros scripts de Python. Y bueno, para que no se nos pierda esto, yo les recomiendo que lo abramos desde Visual Studio Code. Entonces voy a irme a Visual Studio Code y le voy a decir aquí en File que me abra el folder, este folder que acabo de hacer, llamado curso Python. ¿Ok? Entonces ya estoy dentro de este folder. Aquí va a pasar algo muy curioso. Nosotros podemos crear los archivos que vamos a utilizar desde Visual Studio Code. Lo que nosotros habíamos hecho cuando hice el bloc de notas y le cambié la extensión del archivo, podemos hacerlo desde aquí muy fácil. Simplemente voy aquí a New File o aquí en File doy New File. Yo lo voy a hacer desde aquí porque es más fácil. Y voy a crear el ejemplo 1.py, que va a ser nuestro primer programa en Python. Doy clic en Enter y fíjense, aquí ya nos ha creado un archivo. Si yo me regreso a la carpeta de donde venía, vamos a ver cómo aquí en curso Python, esta es lo mismo, o sea, es un espejo de lo que yo estoy viendo en el explorador de Visual Studio Code. Aquí está el archivo que acabo de crear, ¿ok? Entonces, de ahora en adelante vamos a trabajar en esta carpeta. Lo primero que vamos a ver y que nos interesa ver es variables. Una variable es una estructura dentro del lenguaje de programación de Python que nos va a ayudar a guardar valores y dichos valores van a poder, como su nombre lo indica, van a poder variar durante la ejecución de nuestro programa. Estas variables nos van a resultar especialmente útiles para manejar información. Entonces, voy a agregar un comentario. Recuerden que primero es hashtag y después lo que ustedes quieran escribir. Yo les recomiendo que siempre escriban notas o cosas para que ustedes se acuerden cuando vuelvan a releer su código. Y en este caso yo le voy a poner aquí que vamos a hablar de variables. Y muy bien. Recuerden que esto lo va a ignorar por completo el intérprete de Python. Entonces no hay ninguna clase de problema. Una variable puede ser de varios tipos de datos. Tenemos en el mundo muchos tipos de datos, o sea, tenemos números, tenemos letras, tenemos libros incluso, o sea, en el mundo podemos guardar la información de muchas maneras y esa información puede ser de muchos tipos distintos. En este caso vamos a ver los valores primitivos o el tipo de variables primitivas en Python, que vendría a ser prácticamente números, letras y valores de verdad. Entonces, algo que puede ser un número, por ejemplo, puede ser la edad. En Python simplemente escribimos el nombre de la variable, escribimos el signo de igual y le decimos a qué valor queremos que sea igual esa variable. En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner 24. Esta variable entonces representa la edad, es por eso que yo le puse ese nombre. Y yo siempre les recomiendo que le pongan nombres que hagan sentido para ustedes al momento de inicializar variables. Entonces, la edad puede ser un número entero, pero en Python también podemos guardar otro tipo de números que son los números decimales. Por ejemplo, la calificación de su escuela, por ejemplo, un 8.5. Esto ya no es un entero, sino que es un número decimal. De hecho, aquí mismo nos lo dice, ¿no? Nos dice que calificación es de tipo float. Y nos dice que edad, bueno, aquí dice que es literal de no sé qué. Pero bueno, debería decir que aquí es de tipo entero. Si se fijan, Python es lo suficientemente inteligente para inferir el tipo de dato al que nosotros nos referimos. Aunque normalmente es una buena práctica que, por ejemplo, nosotros le digamos el tipo de dato de cada variable. Eso es meramente opcional, pero les voy a enseñar desde ahorita cómo se haría. Por ejemplo, edad, yo le puedo decir que edad va a ser de tipo entero. Entonces, fíjense cómo aquí entero es un tipo de dato, ¿no?
Esto, como les digo, es de manera opcional. Yo lo voy a dejar ahí para si ustedes necesitan usarlo de esa manera, lo hagan. Otra cosa que puede ser una variable es, por ejemplo, una cadena de texto. Yo puedo guardar un nombre en Python. Para esto digo que va a ser nombre igual. Y aquí voy a poner el valor de esa variable que yo acabo de escribir. Por ejemplo, Juan. Es entonces aquí cuando entra un poco de lógica, ¿no? Python, al ser un lenguaje de programación interpretado, también viene dentro del paradigma estructurado. Entonces nuestro código se va a ejecutar línea por línea. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo imprimo aquí la edad, pero aquí a la edad la vuelvo otro valor, por ejemplo, 25, entonces yo esperaría ver en mi consola que la edad ahora valga 25 y no 24. Esto es porque pues aquí primero definí edad, pero después cambié la variable edad y la seteé al número 25. Es por eso que se llaman variables. ¿Ok? Aquí, de nuevo, vuelve a hacer participación la primera función que habíamos visto en el video anterior, que es la función print. Print nos ayuda simplemente para mostrar aquí en consola todo lo que nosotros escribamos o todo lo que nosotros le pasemos como parámetro. En este caso, pues yo le pasé como parámetro la edad, pero también puedo pasarle otro tipo de variables como el nombre, que es una variable de tipo string, y incluso puedo hacer más prints, ¿no? Puedo, por ejemplo, escribir calificación y aquí está el 8.5. Ok, entonces vamos a hacer algo más interesante. Digamos que yo recibo el nombre y, por ejemplo, recibo los apellidos y, por ejemplo, le voy a poner Juan Pérez. Voy a hacer entonces un print del nombre y le voy a concatenar los apellidos de esta manera. Entonces, fíjense qué va a pasar. Cuando yo uso el operador de más sobre dos cadenas de caracteres, lo que va a pasar al final es que me va a concatenar esas dos cadenas, o sea, los va a juntar. Fíjense cómo ahora tengo aquí Juan Pérez. Entonces, por ejemplo, aquí me hace falta un espacio, se lo voy a agregar. Voy a poner una cadena de caracteres, esto sería una cadena vacía, pero con un espacio. Entonces, fíjense cómo ahora ya me agrega ese espacio entre el nombre y los apellidos. Esto de igual manera, pues podemos hacerlo con muchas cosas. Por ejemplo, puedo definir una variable x que sea 56 y una variable y que sea 89. Y incluso esto lo puedo guardar en una nueva variable que se llame c, que sea igual a x menos, por ejemplo, menos y. Y voy a imprimir aquí la variable c nada más. Entonces, ¿qué pasó aquí? Primero, pues tenía definido el nombre y los apellidos. Después concatené e imprimí el nombre y los apellidos, que sería este Juan Pérez que vemos aquí. Después definí x igual a 56, y igual a 89. Todo esto lo seteé a c y le digo, oye, quiero que c sea igual a x menos y. Entonces, independientemente de los valores que sean x y y, c va a guardar el valor que esté ahí. Entonces, aquí c va a valer igual a menos 33. Podemos entonces aquí combinar muchas cosas, o sea, mucho de la programación es como si fueran piezas de Lego. Entonces, solamente vamos apilando más y más y más lógica para hacer nuestros programas. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer algo todavía más interesante. Y voy a aprovechar esto para enseñarle los operadores aritméticos que tenemos disponibles para usar en Python. Operadores aritméticos. Ok. Entonces, como se habrán podido dar cuenta, utilizamos el guión para el menos, utilizamos el símbolo de más para sumar dos números, pero también podemos multiplicar dos números. Para esto usamos
el símbolo de gatito o asterisco, no, mejor dicho asterisco, y con esto podemos multiplicar dos números. Por ejemplo, aquí acabamos de multiplicar 56 por 89. Vamos a hacer algo más simple, por ejemplo 5 entre 10 por 10. Entonces aquí tenemos 5 por 10 es 50. Entonces tenemos operadores aritméticos, los voy a ir haciendo aquí una nota. Tenemos el más, el menos, la multiplicación y también tenemos la división, que sería con este guión. Entonces esto dividiría 5 entre 10. Aquí está, 0.5. También podemos y tenemos para elevar a la potencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la base es 2 y la potencia es 8? Y estuviéramos haciendo un 2 a la 8. Para esto utilizamos doble asterisco, donde del lado izquierdo obviamente va a estar la base y donde del lado derecho va a estar la potencia a la que la queremos elevar. Entonces 2 a la 8, según yo, sí, 256. Y muy bien. Tenemos más operadores aritméticos, pero por ahora y para fines prácticos de este curso, estos son los únicos que nosotros vamos a necesitar.